Veamos primero lo que el Sublime Maestre señala acerca de Júpiter. Dice, simboliza los honores, la fortuna. Puede representar también en un tema astral el padre o a veces el marido en un horóscopo de mujer, pero también un amigo poderoso o la ayuda preciosa de un benefactor o de una persona de gran situación. Es el dios Bel en Asirio. Él es como el gigante de nuestro mundo solar. Antaño se le daba igualmente que el signo de Sagitario como residencia el signo de los peces, pero desde el descubrimiento de Neptuno parece ser que esa correspondencia mejora las características del 12º signo zodiacal. El ciclo de Júpiter es alrededor de 12 veces más largo que el de la Tierra alrededor del Sol. Así sus influencias son generalmente de una gran trascendencia en lo que concierne a la duración de los acontecimientos. Es un Dios calmo, ponderado y apacible. Su influencia es positiva y procura la felicidad, la consideración e inclusive la gloria. Vamos pues a ver un poco de lo que representa la noción de Júpiter, un planeta que el Sublime Maestre lo tuvo en Piscis, es decir, lo tuvo en su propio signo, es decir, que se encontraba con gran fuerza en su mapa y que a la vez representa, digámoslo así, uno de los estudios más interesantes, ya que mucho se habla de Saturno como el planeta del dolor, etc. Pero pocas veces se menciona a Júpiter. Pocas veces se toma a Júpiter en todo su sentido de alegría y de poder. Digamos primero que todo que el aspecto telescópico de Júpiter nos lo muestra este atlas dentro de lo que hasta en la actualidad ha sido posible captar. Es decir, de los telescopios grandes ha sido posible tener esta visión jupiteriana, es decir, el aspecto telescópico. Dice así: Júpiter es un objeto fascinante visto con el telescopio. Su globo amarillento y achatado aparece cruzado por bandas de nubes horizontales y muestra gran cantidad de detalles. Entre estos, el más famoso es la gran mancha roja, que parece de naturaleza casi permanente, a diferencia de casi todas las demás manchas de vida efímera, que duran nada más semanas o meses. Se observan diversas bandas que tienen nombres especiales, los cuales figuran. Como Júpiter tiene una superficie gaseosa, el período de rotación no es el mismo en todo el planeta. La zona ecuatorial tiene un periodo de 5 minutos menor que el del resto de Júpiter, pero diversos detalles de su superficie, como la mancha roja, poseen períodos individuales.
Las dificultades que presenta su observación son mucho menores que las que ofrece Venus. Júpiter ocupa una situación magnífica durante varios meses al año y su oposición se produce cada 13 años. Perdón, cada 13 meses, cada 399 días para ser más exacto, y es tan brillante que resulta inconfundible. Telescópicamente Júpiter aparece como un mundo muy distinto a la Tierra. Es por supuesto mucho mayor, su volumen es 1312 veces superior al de la Tierra y su globo se muestra muy achatado en los polos debido a su rápido periodo de rotación. Un día de Júpiter tiene menos de 10 horas, lo cual provoca un abultamiento de las regiones ecuatoriales. Es decir, como tiene tanta velocidad de rotación, ya que siendo 1312 veces más grande que la Tierra, resulta que hace su día en 10 horas. De tal manera que esa rapidez de su rotación origina que se abulte su forma. Vamos, sin embargo, a detenernos un poco en la visión jupiteriana desde el punto de vista mitológico. ¿Cómo lo veían los antiguos? ¿Cómo lo dotaban y qué interpretación tenían los antiguos de él? Digamos primero que en Grecia y Roma Júpiter es el Zeus helénico, el padre y el rey de los dioses. Vemos aquí ya la posición poderosa que le otorgaban los antiguos. El ser inminente del panteón olímpico. Digamos pues que Júpiter es representado de dos maneras. El Júpiter sobre todo en el sentido benevolente, el dios protector, el que origina en cierto modo pues la felicidad del hombre. Y por eso, por ejemplo, cuando hay una conjunción de Júpiter de una persona con el Júpiter de otra, existe una corriente de reciprocidad, de alegría feliz entre ambas personas, se originan alegría. Lo mismo cuando el Júpiter de una persona está en conjunción con el Sol de otra, hay una reacción de cierta felicidad. Es el Dios benevolente, el Dios de la alegría. Pero al mismo tiempo tiene otro aspecto que es el Júpiter tonante. Es el Júpiter que ejerce su poder, ¿no? Su gran poder, cuya influencia hace a los jefes, dice el Zulema, es Júpiter que hace a los jefes. Es decir, que da una preponderancia y que al mismo tiempo representa el planeta de la benevolencia. El estudio de Júpiter es muy interesante no solamente en el segundo grado de iniciación, sino es muy importante para el conocimiento de la vida en general. Muchas personas no son muy dadas a estudiar a Júpiter por una cierta tendencia del ser humano a buscar las cosas aflictivas, conflictivas, perjudiciales y todo ello. Y de allí que más se menciona las pruebas de Saturno, la violencia de Marte, y la gente comenta mucho más esos factores, pero no estudia con mucho detenimiento un planeta que viene a ser quizás de los más importantes de todos, ya que los mismos griegos le dieron esa representación divina.
Desde el momento de quedar investido como rey del cielo, fue Júpiter el padre de los dioses y de los hombres, el más grande y poderoso de los inmortales y al que todos los demás obedecen. Fue el árbitro soberano cuya sabiduría regula todas las cosas, el fundador de la autoridad real, de las leyes y del orden. Todo emanaba de Júpiter, tanto el bien como el mal. Él distribuía a su antojo los bienes y los males a los mortales. Hasta el destino le estaba sometido. Iba armado del rayo y del trueno, y cuando agitaba su escudo, producía los huracanes y las tempestades. La más sagrada de sus leyes era el juramento que convertía cualquier pacto en obligación. Júpiter velaba por el individuo y por las asociaciones humanas. Era el dios doméstico como Hefestio, el dios de cada familia a la que podía colmar de bienes como Tesios. Protegía el himeneo, o sea, aspectos conyugales, con el nombre de Sigios, la amistad con el nombre de Filios. Era en cada caso particular el Salvador, Soter, y el dios de las asambleas populares, Agoraes. Conjuraba los males, Alexicaco. Él merecía únicamente todos los soberbios epítetos que pueden proclamar los hombres: invicto, sapientísimo, victorioso, y también los mejores adjetivos: tutor, liberador, propugnador. La esposa legítima de Júpiter fue su hermana Juno, Hera. Bien, este panorama que nos da nos describe lo que representa la acción jupiteriana. Los griegos, al hablar de Júpiter, si bien expresaban en forma de divinidad, porque consideraban que era una parte de la divinidad que actuaba, y que naturalmente eso creó ciertas resistencias en el mundo religioso, que veía eso como un paganismo. Pero si lo interpretamos desde el punto de vista del sentido jupiteriano, quiere decir que todas esas advocaciones de Júpiter representan la acción. Es decir, donde está Júpiter, ahí está lo que pudiéramos llamar la mayor expansión del ser humano: expansión física, expansión mental, expansión social, todo lo que representa la parte más expansiva. Ahora bien, vamos a detenernos, antes de aplicar a Júpiter otros panoramas, vamos a detenernos en un escritor interesante que es Charles Carter, y el cual escribe acerca de Júpiter lo siguiente. Charles Carter probablemente representa una de las figuras angloamericanas más importantes de los últimos tiempos en cuanto a la observación de los efectos planetarios. Dice, cuando está bien ubicado, entonces es magnánimo, leal, ambicioso de modo honorable en asuntos elevados, es decir, la acción jupiteriana. En todos sus actos, amigo de una conducta intachable, deseando beneficiar a todo hombre, haciendo cosas de un modo excelente, de grata y afable conversación, siendo gran protector de los padres, caritativo y piadoso, liberal,
es justo, sabio, prudente, agradecido. Cuando está mal ubicado, o sea, cuando Júpiter está bajo la acción, por ejemplo, de Marte en cuadratura, de Plutón en cuadratura, del Sol mismo con un poco de cuadratura, cuando se encuentra mal ubicado Júpiter, debido a que no tiene una consistencia muy fuerte frente a la acción de otros planetas poderosos como Marte, como Saturno, como el Sol, entonces aquellas cualidades jupiterianas toman un sentido diferente. Cuando está mal ubicado, entonces derrocha su patrimonio. Todo el mundo se queja, se vuelve negligente, nada agradable en el afecto con sus amigos, de tosca y poca capacidad, cismático. Podríamos decir, por ejemplo, que la cuadratura de Marte y Júpiter origina muchas veces a las personas que se embriagan. ¿Por qué? Vamos analizando que la acción jupiteriana de por sí, tan legal, tan esplendorosa, tan agradable, pero entonces llega la acción marciana en forma inarmónica y entonces se observa, por el contrario, que toda esa ley que representa Júpiter, toda esa cualidad que representa Júpiter, entonces la persona tiende a escaparse de ellos. Es decir, la ley está en manos de Júpiter. Y al llegar a esa acción contraria, entonces se salta la ley. Y podríamos decir que en el estudio de la delincuencia, Júpiter representa un papel de lo más importante. Más aún, en la mayor parte de los delincuentes, Júpiter tiene una posición activa. Claro está que en el caso de la criminalidad, ya ello tiene mucha relación con Marte mismo, con Saturno, con Plutón, mal aspectados, mal situados. Pero resulta que, por ejemplo, Júpiter es el que da la tendencia, cuando está mal aspectado, da la tendencia al juego, a la especulación no regular, es decir, a la especulación de un carácter ilegal. Y por lo tanto, en el caso de los reyes, por ejemplo, la historia de los reyes o de los grandes gobernantes, ocurre que el poder de Júpiter, según está bien o mal situado, representa la situación del gobernante de una manera muy clara. Por ejemplo, sabemos que uno de los ascendentes más poderosos que existen es el ascendente en Escorpio, ya que el ascendente en Escorpio tiene la fuerza de Plutón, que hace crecer de una manera expansiva e intensa. Por lo tanto, cuando hay un ascendente de Júpiter de Escorpio y Júpiter se encuentra en Escorpio, vuelvo a repetir, cuando el ascendente está en Escorpio, es una de las fuerzas más poderosas que existen. Vamos a poner por caso vamos a dar el ejemplo de tres casos que representan seguramente ya ejemplos en sí muy importantes. Uno
el maestro. Otro, Luis XIV, y otro, Napoleón. En el caso del sublime maestre Avatar, él tuvo a Júpiter en trígono con el ascendente en Escorpio. O sea, Júpiter lo tenía en Piscis y lo tenía en trígono, alcanzaba a estar en trígono con el ascendente en Escorpio. Y nos damos cuenta que desde el punto de vista cósmico fue uno de los mayores apoyos desde el punto de vista cosmobiológico en el mapa. Pero vamos a ver el caso de dos reyes que podrían ser los más poderosos en la historia de Francia, o dos mandatarios, un rey y un emperador. Luis XIV quien reinó el resto de su vida, tenía a Júpiter en Escorpio en el ascendente, y que se considera que fue de la historia de Francia el rey más poderoso, el rey que pudo enfrentarse a todos los reyes de su época y a todas las situaciones propias de su reino, y sin embargo pudo decir: el Estado soy yo, y morir en la cama. Morir no en la batalla, ni asesinado, ni culpado, ni enjuiciado, sino tener toda la vigencia de su poder, a pesar de haber dicho eso, que no se atrevió a decirlo ningún otro rey en la historia de Francia, ni en la historia de Europa. El otro caso que tenemos del poder de Júpiter en el ascendente y en el signo más poderoso, o en relación con el signo más poderoso en el ascendente, o los más poderosos, que es Escorpio, es Napoleón. Napoleón igualmente con Júpiter en Escorpio en el ascendente. Aquí tenemos tres casos en diversos niveles. El uno, el nivel del iluminador de la nueva era, el sublime maestre Avatar, Zeus, reinó de la tierra, teniendo a Júpiter en trígono con el ascendente en Escorpio. Y los dos reyes más importantes de la. Esto viene a representar, aparte de poder dar una estadística muy grande de las personas jupiterianas, el poder mostrar casos específicos históricos. ¿Por qué Napoleón no tuvo un destino hasta el final como Luis XIV? Porque Napoleón tenía a Saturno en el medio cielo, que representa un corte de su poder público, como lo fue a partir de Waterloo. A partir de Waterloo vemos que Napoleón termina sus últimos 100 días después de volver a subir al trono, pero termina en 100 días de soledad en una isla. Pero había el factor saturniano en el cenit. Mientras que Luis XIV no tenía ese factor saturniano. La evolución parece ser una expresión del símbolo Sol trígono Júpiter. El principal tema es el Sol, la vida, el trígono Júpiter, el progreso,
Por supuesto que esto no significa que el hombre y el resto de la naturaleza marcharán siempre bajo el sol trígono Júpiter. Algún nuevo orden cíclico puede sobrevenir y en realidad es probable que esto ocurra. También dice Charles Carter, debemos tratar siempre de evitar el error de suponer que esta evolución progresiva sea algo automático e inevitable. En nuestra propia época, el doctor Inge ha sido muy constante en discutir esta creencia acerca de la inevitabilidad del progreso, y es correcto. Hemos dicho que Júpiter representa la evolución libre. Por lo tanto, desde ese punto de vista que señala Charles Carter, podríamos decir que al mencionar el sublime maestre de la gracia como la libertad para evolucionar, diríamos que es el planeta que más se acerca al sentido de la gracia. Es decir, Júpiter, sin poderlo llamar exactamente el planeta de la gracia, porque puede venir muchos otros planetas con la característica de dar millones de kilómetros del Sol. Júpiter lo define Charles Carter, y por eso hemos acudido a Charles Carter, porque tiene esa profundidad en que coincide con el maestre Reynaud de la Ferrière en indicar que Júpiter, es decir, al indicar que Júpiter viene a ser un planeta que da libertad para evolucionar. Y es curioso que cuando ese planeta está gravemente mal aspectado, precisamente la persona es impedida en cierto modo de evolucionar, bien por sus problemas con la justicia o por X razones delictivas. Precisamente pierde la libertad. Ese es un detalle muy interesante del estudio jupiteriano. Es decir, Júpiter mal aspectado origina cierta pérdida de la libertad para evolucionar. Cuando se trata sobre todo de aspectaciones en contra de Marte, Saturno, Urano, Marte, Saturno, el Sol. Por su propia esencia verdadera, la libertad no nos puede ser concedida. Debemos lograrla por nosotros mismos, pero Júpiter representa el avance del sentido, de esa conquista, de la posibilidad de afrontar el karma. Es decir, es el que nos ayuda con mucha mayor circunstancia. Ejemplo. Recuerdo pues una anécdota con un hermano que en Colombia era un médico que entonces tenía unos 66 años y que cuando pasamos por Barranquilla al principio de la misión de nuestros viajes por América, resulta que era pues el médico que estaba aquí en la fraternidad. Y entonces él decía, ay, me gusta todo de la gran fraternidad universal, pero lo único que no me gusta es que se estudie la ciencia planetaria o los planetas. Entonces observé que él tenía una pierna más corta que otra y usaba un zapato, de esos que no recuerdo cómo se llaman, ortopédicos, con una suela muy grande. Entonces, en una ocasión en que teníamos las efemérides,